Muy buenas a todos, hoy os traigo un jueguito tranquilito con el que podéis jugar en vuestro sofá con el aire acondicionado, incluso después de comer para hacer la digestión. Para contrarrestar lo que os traigo mañana, que lo vais a flipar, pero bueno, para ello tendréis que esperar a mañana, como digo. Antes de nada, dejad vuestra sub si os gusta el contenido o estáis interesados en la realidad virtual. Esta es tu casa y eres bienvenido. Ahora toca hablar de Little Cities, que por cierto vale 20 euros, pero os dejo en el cajón de la descripción un cupón de 25 de descuento para Meta que podéis usarlo si os mola. El juego hay que decir que también está disponible en Pico 4, aunque desconozco si está al día con las actualizaciones. Mañana llega la actualización gratuita que nos trae el modo Sandbox, para poder crearnos las islas a nuestro gusto, con todas las opciones del juego y más tarde llenarlas de vida y organizar la ciudad a nuestro gusto. O también podemos crearlas de manera aleatoria y construir a partir de ahí. Hay que decir que se ha ido actualizando mucho desde su salida, añadiendo contenido de todo tipo. Desde el uso de manos, más posibilidades para las ciudades e incluso personas viviendo en las propias ciudades, que en su primera versión no las teníamos. El juego, por si no lo conocéis, viene de la parte de Endream, aunque ellos son los editores, los cuales me han hecho llegar el juego, y los desarrolladores son un matrimonio de Reino Unido, así que estamos hablando de un estudio pequeñito, pero que aún así han hecho un trabajo bastante bueno y que te puede dar muchísimas horas de entretenimiento. El juego como tal es un SimCity, aunque bastante más sencillito. Las mecánicas son mucho más simples. Para los que busquen un simulador de ciudades se les hará demasiado poco, pero hay gente como yo que busca algo más fácil de manejar y que no necesite tanto aprendizaje en su gestión, lo que sería un público algo más casual en este sentido, y ahí estoy yo y otros tantos. Creo que es el público objetivo de este título. Hay una cosa que me ha llamado mucho la atención y es el hand tracking, el uso de las propias manos sin mandos, el cual funciona súper bien y es posible jugar tranquilamente sin echar de menos los mandos, y es totalmente funcional en su uso. Las primeras horas del juego las hice sin usar mandos y la verdad es que me gustó mucho. Cierto es que si usamos los mandos al final aportan más facilidad al manejo y menos lío. Es mucho más fácil pulsar un botón que estar girando la muñeca o pellizcando al aire. En el futuro, cuando tengamos algo que nos reporte sensaciones cuando estamos sin mandos, haría que en ciertos juegos como este nos olvidáramos de los mandos por completo. Aunque ya existen ciertas cosas, pero se escapan al nivel de un usuario casual del que estamos hablando ahora mismo. Como decía, el juego se trata de crear tu propia ciudad. Para empezar tenemos el modo campaña, en el cual tienes varios mapas en los cuales irás subiendo de nivel e irán desbloqueando otros para poder así seguir construyendo más civilizaciones. Y tendremos más posibilidades según vaya creciendo la ciudad de ir poniendo más y más cosas diferentes. Al principio solo podremos poner 4 cosas básicas: casas, tiendas, fábricas, y según vaya subiendo la ciudad de nivel, según las necesidades de la misma, podremos ir poniendo decoración, estaciones de bomberos, policía, campo de fútbol, colegio, puertos, todo este tipo de cosas que pondrías en una ciudad. Las islas no son excesivamente grandes, no es un espacio inmenso, pero aún así tienes un buen espacio para gestionarte una buena ciudad. En el modo historia, según subas el nivel, desbloquearás más islas y podrás ocupar todo el territorio visible. Y si pasamos al modo Sandbox, que es lo que trae esta actualización del día 29, de manera gratuita, como digo, tengo que decir que para los que os guste crear las cosas a vuestro gusto, aquí tendréis la posibilidad de expresar vuestra creatividad y hacer las ciudades 100% a vuestro gusto, poniendo desde los árboles, montañas, todo lo que la creatividad os permita con la variedad de opciones que tiene el juego. A partir de aquí podemos hacer crecer la ciudad hasta el límite, aunque tened cuidado y no terminéis como en Los Simpsons. ¡Funcionó! ¡El desgrandezador funcionó! ¡Sangre lisa! Lo siento, el clip no fui capaz de encontrarlo en castellano. Y nada más que decir, juego de gestión de ciudades simple. Puede que si busques algo mucho más elaborado se te quede corto, pero creo que cumple con creces en cuanto a su capacidad de entretener. Y además está muy bien realizado, visualmente también cumple, aunque no sea ningún portento, todo se ve y funciona como es debido. Así que si estás buscando una experiencia para estos momentos más tranquilos y te mola la idea de crear las ciudades a tu gusto, aquí tienes una gran opción en VR para MetaQuest y Pico 4. Con esto me despido, apoyad el contenido si os mola y nos vemos mañana con un juego muy esperado. Estar atentos, hasta luego.